Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al webinar Atención al cliente para motivar, inspirar y fidelizar, que se realiza en alianza entre Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultracem y la Cámara de Comercio de Barranquilla, con el apoyo del SENA. Este webinar hace parte del programa de capacitación Ferreteros Más Conectados con el Negocio. Mi nombre es Lady Serpa, soy coordinadora de contenidos y comunidades en Ultracem y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Bueno, voy a hablarles del panelista que tenemos hoy como invitado. Él es Diego Duarte, quien es profesional en mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es magíster en gerencia en marketing digital de la Fundación Universitaria Área Andina y actualmente es concursante a un doctorado en la Universidad de Valencia, España, en el programa de doctorado en marketing. También Diego se desempeña como instructor del SENA Colombia en la parte de comercios y servicios y también es docente en la institución universitaria americana en la ciudad de Barranquilla. Se caracteriza por ser una persona innovadora y creativa, líder inspirador que contribuye de manera positiva a la transformación de vida de las personas por medio de grandes experiencias de marca. Y hoy nos estará acompañando para abordar la conferencia Atención al cliente para motivar, inspirar y fidelizar. Voy a explicarles brevemente cómo es la dinámica de este webinar. Luego de finalizar la conferencia con Diego, vamos a tener un espacio para despejar todas las dudas que se pudieran generar durante el webinar. Entonces, es muy importante que nos dejen ahí sus inquietudes en la cajita del chat. Y al finalizar, también les voy a estar enviando un link en donde pueden calificar el contenido recibido por este webinar, y también deben diligenciar muy bien sus datos personales para la generación y el envío del certificado de asistencia. Entonces, ahora sí, bienvenido Diego y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos en el día de hoy? Por ahí los saludé por el chat. Muy contento de estar aquí. Gracias a Lady. Gracias a todos ustedes que se encuentran hoy conectados a escuchar, pues obviamente, como yo digo a veces, a un loco detrás de una pantalla, ¿sí? Pero bueno, estamos aquí. Bueno, ¿les parece bien? Vamos a empezar a dar inicio a esto. Entonces, ya un momento. Vamos de una vez a dar inicio. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar frente a todo este inicio, vamos a dar a cómo funcionan las herramientas y digitales para nuestra parte comercial. ¿Listos? A mí siempre me gusta como poder interactuar con cada uno de ustedes para saber, pues obviamente la perspectiva, qué es lo que ustedes están indagando, cómo ustedes están mirando actualmente este comercio y qué realmente tienen pensado ustedes hacer más adelante. Lo que yo les voy a decir acá en este preciso momento son las estrategias que actualmente se encuentran en auge, es lo que actualmente lo hemos hecho. Puede ser que a 5 o 8 meses esto cambie, porque como nosotros sabemos claramente, sí, claramente el marketing cambia de forma totalmente versátil. Entonces, como ustedes saben, momento, este soy yo, sí, como ustedes saben, este soy yo. Ya Lady, pues obviamente les dio una breve entrada de lo que soy. Entonces, yo soy profesional en mercadeo, especialista en logística, magíster en gerencia de marketing digital y ya pues obviamente candidato a doctorado. ¿M? Y con todo este cuento básicamente del mercadeo, pues obviamente me ha llevado a una noción muy, muy amplia y dentro de eso, pues obviamente vamos a tomar una primera frase, que es la primera frase que dice pues hoy ese señor que se llama Michael Potter. Michael Potter nos dice lo siguiente: la estrategia se trata de tomar decisiones, compensaciones, se trata de elegir deliberadamente en ser diferente. Pero entonces aquí donde yo les pregunto a ustedes. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en ser diferentes, ¿sí? En ser diferentes, ¿qué nos quiere decir este señor Michael Porter? ¿Quién, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, porque empezamos nosotros a mirar, ¿m? Empezamos nosotros a mirar de que, seámonos sinceros,
Todos queremos ser parte de una estrategia, todos queremos ser diferentes de todos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para poder generar ese valor diferencial? ¿Sí? ¿Qué hace mi empresa para generar ese valor diferencial? Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué les digo esto? Resulta de que muchos de nosotros empezamos a mirar, ¿sí? Muchos de nosotros empezamos a mirar qué es el valor agregado que le estamos dando, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con una serie de preguntas. ¿Listos? La primera pregunta yo les hago a ustedes. ¿Cuántos de ustedes, y me lo escriben en el chat, han comprado un periódico en forma totalmente física? El último, por ejemplo, los últimos 5 meses. ¿Cuántos de ustedes han comprado ya un periódico? Bueno, dice Edwin, perfecto. Uno. Nada, dice Julio. Bueno, por mi parte, nada. Hace 5 años, imagínense. Bueno, Vladimir, yo, nada, hace uf. Ok. Muchos de nosotros, perfecto, los lunes solamente. Entonces, miren todo lo que ustedes me están diciendo. Ya cada uno de nosotros, pues obviamente, si nosotros lo vamos a mirar, si nosotros lo vamos a mirar, de ese 100% de nosotros, solamente un 10%. Bueno, Adriana dice, bueno, solamente personas de 45 años en adelante más o menos. Bueno, ya este tema lo vamos a tocar más adelante. Este tema lo vamos a tocar mucho más adelante, la parte de la segmentación por personas. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué yo les digo esto? ¿Sí? Porque yo se lo estoy diciendo. Resulta de que nosotros empezamos a mirar de que cuáles serían o qué son las mejores herramientas y por qué nosotros, por ejemplo, dejamos de adquirir eso, porque antes nosotros nos informábamos con el periódico. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Sí? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, si yo les diría a ustedes en este preciso instante, cuántos de ustedes han consumido canal en forma analógica? ¿Sí? O en forma, por ejemplo, los canales tradicionales, esos canales que se los venden a ustedes. ¿Cuántos de ustedes llegan a la casa a consumir ese tipo de canales? ¿Quién dice yo? Por ejemplo, casi nadie, casi ninguno de nosotros empieza, por ejemplo, a consumir este tipo de canal, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a mirar qué es lo que nos están vendiendo, cuál es la facilidad hacia dónde, por ejemplo, hacia dónde nosotros tenemos influenciadas esa información. Entonces, cada uno de nosotros empezamos a mirar todo eso. ¿Por qué? Si yo les diría a ustedes, ¿están consumiendo canales digitales? Muchos de nosotros en este preciso instante, canales digitales que son YouTube, Facebook, Google, Snapchat, Twitter y muchos de nosotros en este preciso instante, ya las noticias las podemos observar por Twitter, ¿sí o no? Si queremos mirar algo que a veces que una promoción o algo dentro de un contexto informativo, nos vamos o a Facebook o a Instagram. Entonces, mire que la gran mayoría de personas, como ustedes pueden observarlo ahí, como ustedes lo pueden observar en el recuadro, la gran mayoría de personas ya están básicamente, se están pasando básicamente a la información de las redes sociales también, pero ojo acá, no lo es todo. ¿Sí? Las redes sociales es algo muy mínimo, es algo muy mínimo de todo lo que es un ecosistema digital. Entonces, las redes sociales es algo muy mínimo. ¿Listos? ¿Por qué se los digo diciendo? Porque para mí, por ejemplo, esta conferencia que les voy a decir a ustedes es lo siguiente. Abarca un 50% que les guste, un 25% que les encante, o un 15% que les puede interesar y obviamente un 5%, pero ese 5, sí, ese 5 es algo diferente. ¿Sí? ¿Por qué les digo que es algo diferente? Porque es ahí, ese 5% es mi público objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el público objetivo? Que me gustaría, por ejemplo, en que ustedes entiendan en qué debemos cambiar en este momento, en qué es lo que nosotros debemos cambiar. Porque si yo les diría a ustedes en este preciso instante, y yo se los hago la pregunta, si yo les diría a ustedes, ¿será que el marketing digital no existe? ¿Ustedes qué me dicen? Si yo les diría a ustedes en este momento que somos 63 participantes en este momento, yo les digo, hey, pero el marketing digital no existe. Y yo les hago la pregunta, ¿pero por qué no existe? ¿Quién me diría a ustedes, por ejemplo, quién me escribe en el chat y me dice, ¿por qué? ¿Quién me diría aquí en este momento si el marketing digital no existe? ¿Quién me da? Ok, en la clase primera lo dije, exactamente, pero ¿por qué no existe? Exactamente, Cintia. Muy bien, mira lo que me dice Cintia.
El marketing digital no existe porque es el mismo mercadeo. Ese es el mismo mercadeo. Simplemente estamos totalmente frente a las nuevas totalmente herramientas. Yo pensé que no me habían tomado la charla primera, que les había dicho, no, pensé que no la habían tomado, pero veo que sí. Ahora bien, para nosotros empezamos a mirar y empezamos a explorar básicamente esos nuevos segmentos de mercado de forma totalmente errónea. Es ahí donde nosotros empezamos a mirar de que empezamos a decir que, por ejemplo, yo soy millennial, ¿sí? Yo soy de esa tribu millennial, esa tribu que viene desde hasta la línea, porque la tribu millennial es muy extensa, es demasiadamente extensa. Entonces, esa tribu millennial viene hasta los nacidos de los 80, hasta los nacidos hasta 1999. Imagínense, los millennials, ¿sí? Entonces, en esa línea que es tan extensa, porque es muy extensa esa línea, entonces existen algo que se llama las famosas tribus urbanas. ¿Sí? Esas tribus urbanas son los que, por ejemplo, nosotros empezamos a mirar con algo que se llama tendencias. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? A veces nosotros decimos, hey, es que tenemos que segmentar el mercado. ¿Sí? Tenemos que aprender a segmentar el mercado. Tenemos que saber, por ejemplo, a dónde tenemos que ir. Tenemos que mirar, por ejemplo, qué es lo más importante, por ejemplo, dentro de mi mercado, porque empezamos nosotros a mirar que ese mercado es tan amplio, ¿sí? Que no le colocamos totalmente no nos colocamos de acuerdo hacia cuál es el objetivo de mi venta, cuál es el objetivo de esa empresa que ustedes están liderando. Cada uno de ustedes tiene un objetivo dentro de su empresa que es muy importante. ¿Sí? Y por eso les digo yo a ustedes esto, por ejemplo, porque hay emporios que han cerrado, hay emporios fuertemente constituidos, emporios de más de 20, 30, 40 años, que por ejemplo, hoy por hoy cerraron. O sea, no, básicamente el mercado no les dio abasto. Uno de estos es, por ejemplo, el emporio de Blockbuster. No sé si alguno de ustedes lo recuerdan. ¿Mm? Entonces, lo que me dice Jesús León es verdad, ¿cierto? Lo que es básicamente es diferente respecto de diferentes personas. Por ejemplo, la misma expresión lo que me dice Cintia, pero entonces, por ejemplo, yo le digo a ustedes, ustedes recuerdan, por ejemplo, esa empresa llamada Blockbuster. ¿Saben a qué se dedicaban ellos o no? ¿Sí saben a qué se dedicaba la Blockbuster o no? ¿Mm? Claro, en video, perfecto. Bueno, Pedro dice, bueno, no, no me acuerdo, alquiler de videos, renta de películas. Ok, muy bien. Todo lo que ustedes me están diciendo es totalmente verdad. Blockbuster básicamente era un alquiler fuertemente de videos, de películas, de todo lo que tenía que ver con el arte del séptimo arte, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar de que este emporio, porque era un emporio muy fuerte, em, si yo le diría, pero ¿por qué decayeron? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué desapareció este emporio? Ustedes me puede decir por el chat? Bueno, Julio me dice, Netflix lo mató. La renta de películas, lo que me dice, ok, Julio dice Netflix, Vladimir dice la renta de películas, ok. No se supieron, Katy, no se supieron adaptar muy bien, Katy, genial. Entonces, mire que lo que ustedes me están diciendo es verdad, pero antes de que existiera Netflix, ¿cierto? Porque antes de que existiera Netflix, empezamos nosotros a entender lo siguiente, ¿cierto? Empezamos nosotros a entender cómo empezaba a funcionar ese mercado. La gente no quería constituirse, la gente quería tener ese formato de video en la casa. Empezó después, se cayó Blockbuster. Empezamos todos nosotros a consumir, por ejemplo, esos famosos DVDs. ¿Recuerdan esos DVDs cuando ustedes iban al centro a comprar películas piratas? ¿Cierto? Empezamos a comprar DVDs. En esos DVDs que empezamos VCRs, empezamos a comprar DVDs, VCRs. Después pasamos al Blu-ray y estábamos hablando de tecnología, porque estábamos hablando de tecnología. ¿Cierto? Y empezamos nosotros a comprender qué es lo que está pasando dentro del mercado. Uno de los ejemplos más grandes fue Blockbuster, que, por ejemplo, en este momento nadie es ajeno a que le pueda pasar. ¿Sí? Nadie es ajeno. Otro ejemplo claro es, por ejemplo, las tiendas Tía en Colombia. No sé si ustedes, por ejemplo, en algún momento escucharon las tiendas Tía, que eran totalmente unos dinosaurios fuertemente constituidos, que obviamente no quisieron adaptarse a esos grandes cambios y lastimosamente, cedieron frente a ese, por ejemplo, a ese nuevo milenio que trae, por ejemplo, nuevas necesidades y esos nuevos consumidores que nosotros cada vez más son mucho más exigentes. ¿Por qué les digo esto?
Esto es una imagen que me causa un poco de risa. Sí, es una imagen que me causa un poco de risa porque si yo les diría a ustedes, ¿qué pasaría si esto sucediera? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el Titanic se hubiera hundido en nuestra época? ¿Sí? Muchos de ustedes creen que eso, pues obviamente me causa un poco de risa porque realmente es un tema psicológico. Es un tema totalmente social. Es un tema de que, por ejemplo, todos nosotros en este preciso instante, frente a ese cambio, a ese paradigma, ya la gente quiere tener todo documentado. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado a ustedes? Por ejemplo, muchos de ustedes exactamente lo que dice Julio, es verdad. Netflix empezó a innovar por básicamente por películas y vio la oportunidad. Todo lo que ustedes me están diciendo, Elizabeth, sí, la caja registradora, el caso de tía. Pero entonces, si yo le diría a ustedes, en este momento, enfoquémonos en esa imagen. Imagínense que pase esa catástrofe, lo que pasó con el Titanic. Entonces yo les digo a ustedes, ¿será que nosotros en esta época, y ustedes pónganse a pensar, ¿será que la gente no haría lo mismo que están haciéndole la imagen? Eso es un tema totalmente psicológico. Eso es un tema totalmente psicológico frente a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué les digo esto? Porque cada uno de nosotros quiere documentar lo que está pasando. La vivencia de nosotros la documentamos. ¿M? La documentamos en una experiencia de vida. Esa documentación que cada uno de ustedes están haciendo generan totalmente una pauta positiva o negativa frente a quién, a la empresa en la cual nosotros estamos. ¿Sí? Frente a lo que nosotros queremos expresar, frente a lo que nosotros, por ejemplo, queremos, por ejemplo, revivirnos. Muchos de nosotros, por ejemplo, algo muy chistoso. Yo soy bastante, o sea, yo soy de esos tuiteros bastante, como les dijera, incendiarios en la red. Y días pasados, pues obviamente estaba muy enfadado por el servicio de telecomunicaciones de Tigo en Colombia. Sí, de Tigo. Y obviamente, pues obviamente envié un mensaje bastante caluroso por Twitter y créanme que en menos de un minuto en Twitter, Tigo me respondió. Totalmente Tigo me respondió. Hey, ¿qué te está pasando? ¿Por qué vivimos todo esto? Claro, ¿por qué? Les voy a explicar. Estamos viviendo, por ejemplo, ese contorno, esa catarsis total, que para mí, el marketing para mí significa seguir estudiando, enfocarme, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es que cada momento, cada instante, lo que ustedes ya saben, lo que ustedes ya han aprendido, a veces hay cosas que pasan y no hay cosas que suceden rápidamente. Entonces, para mí el marketing, seguir estudiando. Esto también tiene un tema de innovación, en la cual, por ejemplo, en la innovación es donde nosotros tenemos que entender cuál es ese valor agregado que usted le va a generar a su empresa. ¿Sí? Es ese valor agregado que usted le va a generar a su empresa para generar esa transformación. Esa transformación es ejecutar todo. Por ejemplo, si yo le diría a ustedes, días pasados, por ejemplo, yo, que tenemos una generación totalmente de nosotros, hay personas que son antinatalistas, ¿sí? Que no quieren tener hijos, o sea, yo soy una persona de esas que no quiero tener hijos ni nada, pero ¿qué pasa? O sea, yo me enfoco mucho en mi mascota, ¿sí? Me enfoco mucho en mi mascota. Entonces, días pasados, obviamente, algo que me pareció súper curioso, me fui a hacer unas compras, ¿sí? Y pude, pues, obviamente, llevar a mi mascota a llevar las compras. La asesora que me atendió, algo tan curioso fue que le dio hasta un snack a mi mascota que yo me quedé como que, o sea, me está conquistando a través de mi mascota. Y si yo sé que me conquistan a través de mi mascota, soy cliente de allí. Ya soy cliente de allí. ¿Sí? Eso ya es un valor agregado. Para mí sería un valor agregado. ¿Por qué? Porque me están entendiendo mi necesidad, están entendiendo mi deseo de que yo estoy al lado de algo que yo, por ejemplo, aprecio, amo, que es mi mascota. ¿Ellos qué hacen? Totalmente te envuelven y te dicen, ¿sabes qué? Mira un snack para tu mascota para que tú vuelvas, para que tú, por ejemplo, y cualquier pregunta, cualquier inquietud, tú lo tienes. Entonces son cosas que nosotros empezamos que yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque resulta que el ADN de los negocios son dos cosas: el mercadeo y las finanzas. Ese es el ADN que nosotros tenemos que entender. Ese es el ADN que nosotros, en la parte del marketing, nosotros tenemos que entender algo.
A veces totalmente queremos hacer un esquema de mercadeo, una campaña totalmente estacionaria. ¿Qué es una campaña estacionaria? Son esas campañas que ustedes, por ejemplo, me imagino que todos ustedes, por ejemplo, yo les digo, ¿a todos ustedes les gusta el helado o no? ¿Sí les gusta el heladito o no les gusta el helado? ¿Sí les gusta el helado o no? Así imagínense ahorita con este calor, un helado, los que están en Barranquilla, los que están en Riohacha, los que están en La Guajira. Imagínense ustedes ahorita un helado bacano, un helado. Entonces, resulta de que ¿qué es una campaña estacionaria? Bueno, veo que todo el mundo dice sí. Una campaña estacionaria es que si yo les diría a ustedes en este momento, bueno, Adriana, esto sí, sí, le vamos a llegar vamos a empezar a hacer llegar una lista de helados con el certificado. Entonces, por ejemplo, en este momento, si ustedes pueden observar, vayan ustedes en este momento a comprar un helado, ¿sí? Vayan a comprar ustedes un helado, vayan a comprar una paleta Drácula, ¿sí? Vayan a comprar en este momento una paleta Drácula. No la van a conseguir. ¿Por qué? Porque dentro de la campaña estacionaria, en ese ADN del marketing, en esa campaña estacionaria, la paleta de Drácula sale hasta en agosto, ¿sí? Sale hasta en agosto. ¿Por qué? Porque en este momento ellos saben que lo primordial son el famoso helado, el heladino, ¿sí? El heladino. Entonces, eso es una campaña estacionaria. Me permite ejecutar por niveles, me permite ejecutar cuáles son los productos y en qué momento, porque yo me tengo que guiar con algo que se llama el calendario de Fenalco, porque con el calendario de Fenalco me permito, digo, bueno, viene el mes de la madre, viene el mes del padre, viene el mes del niño, y yo ya me tengo que ejecutar y tengo que idear algo que me pueda generar una directriz frente a una campaña. Pero todo tiene que ir con las finanzas, ojo, todo tiene que ir con las finanzas. Nosotros no podemos generar un plan de marketing por fuera de esto, porque igual que los recursos humanos y los recursos financieros son totalmente limitados. Son totalmente limitados. Es aquí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con ello. ¿Listos? Ahora bien, pregunta acá. Yo les hago esto. Resulta de que tienen dos opciones, ¿sí? Tienen dos opciones para una cita médica, ¿sí? Unas dos opciones para una cita médica. La opción A, que como todos ustedes la ven, una opción A, por ejemplo, están con bata blanca, ¿sí? Entonces, y ustedes van a hacerse un procedimiento, una cirugía. Y yo les digo, ¿qué opción prefieren? ¿La opción A o la opción B? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opción piensan ustedes? Bueno, Harold dice la A, perfecto. Dubán dice la B. Jaylin dice la A. Ubaldo va. Cintia A. Ok. ¿Quién más? Casiano A. Yo escojo la B, dice cualquiera de las dos. Por mi parte cualquiera. Bueno, listo. Muy bien. Edwin dice por mi parte cualquiera. Katy por mi parte cualquiera. Fidel la A. Franci la A. Porque mire que todos ustedes, mire, o sea, yo sé que muchos de ustedes están diciendo, por ejemplo, igual que Julio, que igual que todos, cualquiera o la A, ¿sí? Resulta de que en este momento, lo que ustedes están viendo, Hugo Delgado, mira lo que dice Hugo, ¿no? Mira lo que dice Hugo, las apariencias engañan, pero resulta de que aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa exactamente, mira lo que me dice Alex, mira lo que me dice Alex. La A proyecta mayor profesionalismo, pero no quiere decir, o no quiere decir porque yo tengo tatuajes, no, o sea, entonces no quiere decir que una persona totalmente, pues obviamente con tatuajes y todo eso, no sea profesional, sino que, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El marketing, igual que lo que ustedes están viendo allí, ¿sí? Igual lo que ustedes están viendo allí, el marketing es de percepción, es de percepción, es de mirar nosotros cómo nosotros estamos generando esa percepción como tal. Muchos de ustedes en este momento, entonces Karen acá me dice todo está en el conocimiento visualmente, la bata sería más calificada, demuestra ser exactamente. Mira lo que me dice Karen acá, percepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver un modelo como básicamente el estereotipo A. Nosotros ya vemos que el tipo A, pues obviamente vemos algo que se llama profesionalismo, vemos antes del profesionalismo,
vemos algo que se llama trayectoria. Sí, una trayectoria. Sí, entonces, si yo les diría a ustedes, en este momento, ¿cuál de ustedes escogerían para una cirugía? Obviamente, muchos de ustedes dirían, pues obviamente, pues mejor por la número 1 o la A, porque la número B, pues obviamente me va a echar serrucho y no sé cómo me quede con el serrucho. Sí, porque obviamente la vemos mucho más joven, la vemos totalmente mucho más, por ejemplo, mucho más urbana, sí, frente a otro tipo de estereotipos que nosotros apenas estamos tratando de cambiar, sí, apenas estamos tratando de cambiar, sí. Entonces, lo que me dice Hugo, por ejemplo, mira lo que me gustó, me encantó lo que dice Hugo ahí, nos han enfrascado en estereotipos. Mira lo que me dice Hugo y me parece espectacular, sí, lo que me dice Hugo allí. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Dentro de un mercado tradicionalista, porque estamos en un mercado tradicionalista, apenas estamos cambiando, ¿sí? Estamos mirando ese tipo de estereotipos, estamos mirando qué es lo que más se acentúa en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Por esto. Un momento. ¿Listo? ¿Por qué? Resulta de que cuando yo les decía a ustedes que todo lo del marketing se trata de percepción, ¿sí? Es lo que, por ejemplo, lo que tu audiencia ve. Es lo que, por ejemplo, ustedes están viendo. Son todas esas experiencias, por ejemplo, que nosotros observamos, esa experiencia sea positiva o negativa, de acuerdo a lo que tu empresa le está generando al cliente. ¿Sí? Esa es la percepción. Y es allí donde nosotros empezamos a mirar cuál es mi público objetivo de mi o cuál es mi audiencia en la cual yo me estoy perfilando o qué es lo que ellos perciben de mí, por ejemplo, de mi marca, de mi branding, qué es lo que me están percibiendo. Y yo sé que muchos de ustedes tienen que mirar qué es lo que su marca está percibiéndole a cada uno de sus usuarios, porque su marca es importante para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a mirar esto. ¿Sí? Nosotros tenemos que empezar a mirar 3 pasos. Y yo se los decía a ustedes la clase pasada. ¿Cuáles son los 3 pasos? Empezar, tenemos ya que empezar a ser buenos. Segundo que todo, tenemos que aparentarlo. Y tercero, tenemos que comunicar todo. Empezar a ser buenos, nosotros somos buenos, pero tenemos que ser mejores, ¿cierto? A veces tenemos que tratar de, por ejemplo, no de compararnos con la competencia, pero sí tenemos que, por ejemplo, sobrellevar, por ejemplo, todas las partes de la comunicación que sea totalmente fluida. ¿En donde pecamos más nosotros? En la comunicación frente al consumidor, al cliente. Estamos pecando frente a eso. Estamos colocando una barrera. ¿Sí? Estamos colocándole una barrera al consumidor. No nos está importando, no nos está dejando de importar. Debemos aparentarlo ser. O sea, ¿cómo le digo que debemos aparentarlo? Tenemos que utilizar todo eso que tiene el cliente, todo lo que a él le incomoda, tenemos que volverlo, ¿sí? Tenemos que volverlo como hace parte de nosotros. Y nosotros ahí empezamos a decirle, ¿y qué les hace falta a ellos para que nosotros les podamos generar esa solución? ¿Sí? Porque muchos de nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, sobre las redes sociales, empezamos a mirar lo siguiente. Mucha de la gente empezó a mirar el famoso TikTok. ¿Les gusta a ustedes el TikTok o no? ¿Sí les gusta el TikTok o no? Katy dice, bueno, no. Pero ¿quién utiliza TikTok? Bueno, Claudia dice sí, perfecto. ¿Quiénes utilizan TikTok de ustedes acá? Rosana dice no, Elkis dice no, perfecto. Bueno, Luisa Ramírez dice yo, perfecto, sí, me encanta, ok. Resulta de que les voy a decir algo. El TikTok es una herramienta súper poderosa. Algo que me encanta, no lo utilizo, pero lo utilizamos, por ejemplo, para hacer reels o para hacer, por ejemplo, promocionar nuestra marca, ¿sí? Porque para promocionar nuestra marca, el TikTok genera un impacto totalmente muy, pero muy brutal frente al público objetivo. ¿En qué sentido? ¿Quiénes son los que están mandando ahorita en el mercado? ¿Quiénes son los que generan, por ejemplo, un poder de adquisición rápidamente? ¿Quiénes son los que, por ejemplo, recuerdan más las marcas? Los jóvenes. Los jóvenes son los que recuerdan más las marcas. Los jóvenes, por ejemplo, si ustedes tienen hijos, ¿ustedes no han visto que sus hijos son mucho más decididos? Que sus hijos llegan y dicen, y están mirando
un Reels, un pequeño corto video, y en el pequeño corto video le dice, hey, este juego vale 13,000 pesos o 10,000 pesos, descárgalo ya. Y ustedes ven que los jóvenes son más decididos, uy, voy a descargar ese juego y lo pago. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque ese es el caso del TikTok. La gente, por ejemplo, y aquí empezamos a mirar de que la gente mayor ya está interactuando acá. La gente mayor ya está generando, por ejemplo, ese gusto, está generando, por ejemplo, esa afinidad con esta plataforma digital. ¿Sí? ¿A razón de qué? ¿Sí? ¿A razón de qué les digo a ustedes esto? ¿Por qué se los digo? Porque yo les digo a ustedes, díganme ustedes en este preciso momento, cuando nosotros empezamos a hacer una estrategia de mercadeo, ¿sí? ¿Cuántas de esas empresas ustedes creen? Dígame 5 empresas que a ustedes les han generado un servicio al cliente óptimo. ¿Ustedes creen que hay empresas que le generan un servicio al cliente óptimo? Bueno, Jesús dice, la gente mayor se dio cuenta de que solo existe Facebook. Bueno, pero no Jesús, porque imagínate que en este preciso instante, las redes digitales en este momento, inclusive tengo dos empresarios ya un poco mayores, y utilizan TikTok para, para promocionar sus abastos. Ellos son dueños de abastos, ¿sí? Y promocionan sus abastos por medio de TikTok. ¿Mm? Pero entonces aquí Harold me dice, la satisfacción es subjetiva. Cuando yo les digo a ustedes lo siguiente, cuando yo les digo a ustedes que me digan 5 empresas que les han prestado a ustedes un servicio de forma óptima, ¿cuáles serían? Muchos de ustedes en este preciso instante se callaron, empezaron a pensar como que, oiga, sí, o sea, seámonos sinceros, ninguna, ¿sí? Porque no es que quiera decir que no, ¿sí? No quiero decir que no. El servicio al cliente totalmente es un valor, como les coloco ahí, valor diferencial frente a un tema totalmente emocional. Nosotros asociamos esos temas emocionales, por ejemplo, lo que les acaba de decir, por ejemplo, con el ejemplo de yo con mi mascota. Sí, con mi mascota. Yo con mi mascota la amo, la adoro. Es como, pues, soy de esas personas que son ese consumidor que se llama pet care, ¿sí? Entonces, es pet lover. Entonces soy de ese consumidor pet lover que yo quiero que mi mascota es mi hija. Entonces, obviamente, es un valor totalmente diferencial y lo emotiva a uno, pero no son todas. No son todas las empresas que me generan un servicio prestado básicamente emotivo. Y por eso es que yo quiero que ustedes piensen en este preciso instante que un servicio al cliente no es estrategia, ¿sí? Viene dentro del servicio. Un servicio al cliente no es nada más. Puede ser un factor totalmente diferencial, pero no es todo, ¿sí? No es todo. El cliente quiere más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender qué es lo que nosotros queremos, cuál es el objetivo de la empresa, cuál es tu valor diferencial, cuál es tu público objetivo, cuál es el coste de esa adquisición de ese público y qué es lo que vas a abordar en publicidad. Son cosas. ¿Por qué les digo esto? Supongamos, en un mercado de 18 a 28 años, obviamente es un mercado totalmente amplio, es muy amplio, ¿sí? Entonces, dentro de ese mercado 18 a 28, muchos de nosotros, ustedes han escuchado algo que se llama las generaciones del marketing. ¿Sí lo han escuchado ustedes por ahí o no? Bueno, Julio dice, no encuentro. Edwin dice, bueno, sí las hay, pero todas no cumplen. No, es que todas no cumplen. ¿Sí? Todas no cumplen. Pero entonces yo les digo a ustedes, ¿ustedes han escuchado algo que se llama las generaciones del marketing? ¿Lo han escuchado por ahí o nunca lo han escuchado? ¿No? Ok, muy bien. Las generaciones del marketing es común, se hacen para nosotros poder dividir el mercado, ¿sí? Se hacen para nosotros poder dividir el mercado. Por ejemplo, esta es la primera generación que son, por ejemplo, los abuelos, que ya la generación silenciosa, porque se le dice la generación silenciosa, porque obviamente casi no ingresan a las redes sociales. Llega después los hijos de ellos, que son los hijos de la posguerra, que son esos abuelos también, gente mayor de 60, 70 años, se les dicen baby boomers.
Luego llega, exactamente, Katy, muy bien. Luego llega la generación de muchos de ustedes, que es la generación Z, ¿sí? Que todos ustedes tienen, unos caracteriza, básicamente, la generación Z nos caracteriza, por ejemplo, a muchos de gente que sea muy trabajadora, la gente es muy, por ejemplo, no le gustan las finanzas, nada que tenga que a veces, por eso es que a veces somos como tan reacios al cambio, no les gusta, por ejemplo, esas finanzas del Bitcoin y nada de eso, son como muy reacios. Sí, entonces ellos son los que piensan, la generación Z son los que piensan que la gente que se necesita ganar dinero tiene que ir al lugar de trabajo a ganar el dinero. Luego llega la generación Y, que es la generación mía, que de aquí pues obviamente abarcó o sea, generó por ejemplo, rompió ese esquema. Sí, porque empezamos a mirar, por ejemplo, las nuevas tendencias, empezamos a mirar, por ejemplo, es que ahí donde nacen los famosos millennials, ¿sí? Lo que yo les estoy diciendo, los famosos millennials. Exactamente. Entonces, mira aquí Jesús me dice, yo opino que muchas empresas se basan en un modelo tipo AIDA, atención, interés, deseo y acción, ¿sí? Ese es el modelo AIDA. Lo que dice Jesús, ¿sí? Lo que dice Jesús es totalmente cierto. Pero resulta de que el método AIDA, ¿sí? El método AIDA ya ha pasado, por ejemplo, a veces lo toman como para coger ese cliente en frío, ¿sí? Ese cliente en frío. Y no está generando como esa respuesta rápida que nosotros queremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que nosotros empezamos a mirar lo siguiente, ¿sí? Empezamos a mirar, por ejemplo, espérame un momento, y les estaba explicando acá. Entonces, empezamos a hablar de ese público objetivo de 18 a 28 años, que es un público muy amplio, que es muy amplio, y yo sé que en ese público tengo que saber cuál es la respuesta de cada uno. Cada uno tiene un pensamiento, una forma de consumir muy diferente, una forma de, por ejemplo, de expresarse. Ustedes no han visto que, por ejemplo, hoy por hoy sus hijos, ¿sí? O sus nietos, o básicamente sus primos, no han visto, por ejemplo, las tendencias. Por ejemplo, hay una tendencia que sus hijos que se llama, por ejemplo, los aesthetic. ¿Se lo han escuchado por ahí o no? La famosa moda aesthetic. ¿Se lo han escuchado? Obvio. Y entonces, ¿ustedes por qué creen? Bueno, Luisa dice, bueno, mi hija. Entonces, ¿qué son los aesthetic? ¿Sí? Entonces, son nuevas tendencias. Es lo que básicamente está generando el mercado. ¿Sí? Y es que nosotros tenemos que comprender qué le gusta a ese mercado. ¿Sí? Nosotros tenemos que comprender qué le gusta a ese mercado. O sea, qué es lo que están pidiendo ellos. ¿Sí? Y es aquí donde nosotros tenemos, comprendo el mercado y genero y tengo que generar, ¿sí? Un portafolio de servicios frente a ese mercado, porque es muy diferente mirar, por ejemplo, venderle a una persona, obviamente, una persona económicamente estable, económicamente de 40 años, a un chico, ¿sí? Que también está trabajando, pero que tiene 25 años, que es básicamente todo lo ve de forma mucho más fácil. O sea, son percepciones, yo les estoy diciendo, son percepciones, ¿listo? Son percepciones del marketing como tal. ¿Por qué? Nosotros empezamos a mirar cuáles los segmentos, ¿sí? Y es eso, por ejemplo, lo que yo les vengo diciendo. Tenemos que mirar cuáles son los segmentos de esa edad. Básicamente, quién es ese recurso financiero. Nosotros en este preciso instante tenemos que entender cuál es ese recurso financiero que está dejando el dinero en la empresa, cuál es su edad, cuál es su ingreso y a qué se está dedicando. Y ustedes lo saben porque ustedes cada momento están lidiando con ese tipo de consumidores. ¿Sí? Ustedes están lidiando ese tipo de consumidores. A mí no me importa, por ejemplo, si nosotros a veces si empezamos a decir, porque muchas personas empiezan a decir, no, pero es que los jóvenes no tienen dinero, es que los jóvenes, seámonos sinceros, los jóvenes en este preciso momento, los jóvenes tienen un valor adquisitivo, puede ser un valor muy bajo, pero gastan, invierten, créame, invierten fuertemente. Nosotros tenemos que entender ese mercado. ¿Cuántas veces nosotros queremos? Sí, yo sé que a veces queremos ir a cazar ballenas. Cuando yo digo cazar ballenas, es cazar, obviamente, clientes con alto nivel adquisitivo. Pero a veces nosotros dentro de ese mar tenemos que aprender a cazar, ¿sí? Tenemos que aprender a cazar pequeños peces, que son los que nos generan esos cambios, son los que nosotros tenemos que entender, oye, pero ¿por qué estás llevando eso? Y ellos son los que ustedes tienen a la mano, ustedes tienen la información de ellos.
lo tienen, ¿sí? Eh, Perdónenme todos ustedes, pero es que a veces hablo muy rápido, entonces para que sepan, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Muchos de nosotros empezamos a mirar que las redes sociales, sí, las redes sociales. Y yo tengo que entender que cada red social funciona de una forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, esta es una red social que se llama, eh, esta se llama, Reddit. ¿Sí la han escuchado ustedes o nunca la han escuchado? Bueno, respondiéndole acá, antes de Adriana, Adriana me dice lo siguiente. Se puede decir que hoy por hoy los clientes ya no buscan comprar los productos, sino más bien las marcas. Buscan en vender un valor exactamente, Adriana. Lo que ustedes en este preciso instante es vender. Mira, llegamos a tal punto, Adriana, llegamos a tal punto, ya voy acá por Reddit y me enfoco acá en el chat con Adriana. Llegamos a tal punto de que, por ejemplo, esos hijos suyos, esos hijos que ustedes tienen ahora, va a llegar un momento que ya no les va a interesar las marcas. ¿M? Ya no les van a interesar las marcas. Están averiguando qué valor emocional me está prestando tu producto, tu servicio y ese valor emocional que tú me estás dando, que le estás generando frente a un factor de entorno social. Por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, ahorita les digo a ustedes, por ejemplo, yo les preguntaba a ustedes, ¿ustedes conocen, por ejemplo, esta plataforma Reddit? ¿Sí la han escuchado? Esta plataforma obviamente tiene una filosofía totalmente diferente para los que nosotros utilizamos Twitter, ¿sí? ¿Cuál es la filosofía de ellos? Ustedes, la filosofía dice, dive into the anything, ¿sí? Puedes sumergirte en lo que tú quieras, en cualquier cosa. Es una plataforma, si Twitter es totalmente explosivo, porque es explosivo, Reddit le gana. Y los usuarios de Reddit son usuarios que tienen alrededor de 25 a 38 años, 40. ¿Por qué? Porque ven que allí pueden tomar muchas cosas. Y las plataformas y las nuevas marcas se están enfocando en este tipo, por ejemplo, de generar publicidad y contenido. El contenido es una herramienta fundamental. El contenido es una herramienta brutalmente que nos permite, por ejemplo, abrir puertas. Este contenido que ustedes a veces, porque a veces generamos lo mal hecho, ¿sí? Porque a veces generamos algo muy mal y creemos que generar contenido es colocar una imagen y empezamos a subir imágenes en WhatsApp y no damos respuesta. Generar contenido es, por ejemplo, colocarle, por ejemplo, esas palabras que sumerjan al usuario, colocar, por ejemplo, esa conectividad que vas a decir, por ejemplo, que tú con tu usuario se sientan totalmente parte de la empresa. Eso es generar contenido. Por ejemplo, otra de los canales digitales que nosotros tenemos acá es el famoso Discord. Discord también juega, por ejemplo, eso de una forma eh, esta es una comunidad totalmente, como yo les coloco acá, una pseudo comunidad digital, porque aquí los usuarios pueden hablar de cualquier tema y crean sus propias tribus urbanas. Al crear un usuario, una tribu urbana, ojo con lo que les digo, al crear un usuario, una tribu urbana, ¿qué pasa? Las tribus urbanas tienen lenguajes, formas, actitudes, tienen, por ejemplo, gestos, tienen, por ejemplo, formas de vestir, características que nos diferencian. Sí, que nos diferencian de muchos de nosotros. Muchos de nosotros tenemos esas, por ejemplo, bueno, mira, por ejemplo, aquí tiene, por ejemplo, Claudia dice, yo tengo DIRSCON y que me imagino que Claudia, por ejemplo, ya ella puede sumergirse en una comunidad, por ejemplo, está la comunidad de ingenieros, está la comunidad de administradores y cada uno tiene su propio idioma. Cada uno tiene y en esos idiomas totalmente nosotros empezamos a enlazar cuáles son las marcas que para mi comunidad me sirven. Si para mi comunidad me sirven. Entonces, mire que hasta dónde hemos llegado, ¿sí? Pero tiene que llegar, por ejemplo,
Bueno, entonces tomando acá, por ejemplo, lo que me dice aquí Jesús, Reddit y LinkedIn son plataformas brutales para manejar un perfil profesional. Exactamente. Por ejemplo, me encanta LinkedIn porque el LinkedIn ya es un perfil totalmente profesional. Claro que pautar en LinkedIn, Jesús, es muy costoso. O sea, en este momento de las plataformas digitales Top One es una de las más costosas para poder pautar. Sí, es muy costosa, pero claro que el impacto que tú vas a generar, ese impacto lo puedes generar de forma, puedes ver un impacto del 40 al 37, que es bueno, es muy bueno, ¿sí? De retorno. Entonces, pero sí, me gusta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo esto? ¿Sí? Supongamos, si voy muy rápido, me dicen. Lo que pasa es que este tema me apasiona. Bueno, entonces, supongamos, resulta que nosotros empezamos a mirar lo siguiente. Y yo le digo a ustedes, ¿ustedes qué logran observar en esta página? ¿Qué logran observar? Frescos, ¿qué logran observar ustedes en esta página? Es una página que a veces uno trata de buscar algo, ¿sí? Y por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes cuando yo les dije a ustedes que buscan, o sea, que observan, y muchos de ustedes me imagino que se quedaron como que exactamente, Julio, enredada, enredada. Yo creo que Julio lo dijo de forma totalmente, exactamente, es un buscador, pero un buscador muy enredado, ¿sí? Que a veces nosotros empezamos a mirar dónde queremos pautar, ¿sí? ¿Dónde es que queremos pautar nuestra marca, por ejemplo, nuestra página web, ¿sí? Nuestra landing page o lo que ustedes quieran, por ejemplo, nuestro blog posts, lo que ustedes quieran. Y a veces nosotros pensamos que al subir una página a cualquier buscador, a subirlo y que nos envíe totalmente a una nueva página, ¿sí? Mira, quedamos todos enredados. O sea, aquí empezamos nosotros a entender de que ¿qué estoy haciendo? Y empezamos a perder usuarios, ¿sí? Empezamos a perder usuarios. Aquí empezamos nosotros porque es igual, si nosotros tenemos así la página, ¿cómo será la casa? ¿Sí? O sea, y eso piensan totalmente los usuarios como tal, ¿sí? Así es así. Entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa. ¿Por qué? Uno de los impactos totalmente emocionales que nosotros hemos tenido hoy por hoy, y yo me imagino que muchos de ustedes lo han hecho, y me imagino que muchos de ustedes por ejemplo, han mirado esas grandes diferencias, es, por ejemplo, todas esas, por ejemplo, interacciones que tienen el usuario con la plataforma. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho de plataformas, por ejemplo, como Shopping, ¿sí? Por ejemplo, plataformas que como Mercado Libre, como por ejemplo Alibaba, como por ejemplo AliExpress, que nosotros empezamos a mirar cuáles son, por ejemplo, esos storytelling, esas historias, esas puntuaciones que tienen con estrellas, pero ¿qué sucede? Eso de forma totalmente positiva. ¿Sí? Esto es totalmente de forma positiva. Esto es lo que nosotros a mirar de que si nosotros vemos, ¿sí? Si nosotros vemos acá una plataforma con unas 5 estrellas y que esas 5 estrellas son acompañadas de alrededor de 1000 comentarios positivos, así tengan 30 comentarios negativos, nos da con la confianza. Nos da la confianza. Bueno, Jesús, no es tanto el marketing de boca a boca, porque no es el marketing de boca a boca, pero eso se llama más que todo, eso se llama storytelling. ¿Sí? Storytelling, por ejemplo, es esa experiencia que vive el usuario. ¿Sí? Es la experiencia que vive el usuario. Por ejemplo, cuando yo llego y, por ejemplo, Jesús me compró un reloj, ¿sí? Supongamos, Jesús me compró un reloj y yo se lo envío, le digo, hey, Señor Jesús, te acabo de llegar el reloj a la casa, cuéntanos cómo te ha ido, cómo te sentiste. Es lo que tú esperabas, es la experiencia de ese usuario. Entonces Jesús llega y me dice, no, pues súper excelente. Entonces, Señor Jesús, tú me puedes hacer muy amablemente, me puedes generar, por ejemplo, una breve reseña en esta página y yo le envío el link y Jesús llega y me dice, no, excelente, muy buenas las características, me siento bien. Y le tomo una foto, Jesús se toma una foto del reloj y la sube. Muchachos, eso vende como pan caliente.
Eso vende. ¿Por qué? Porque me llaman y una vez crea algo que se llama lazos de confiabilidad y la gente dice, oiga, este man le fue bien, esto más, por ejemplo, mira que lo compró, el tipo dice que la experiencia fue agradable y empezamos a generar. ¿Por qué? Porque empezamos a formar que ese usuario sea parte de la empresa. Sí, empezamos a decir que ya ese usuario es parte de la empresa, ya ese usuario es parte de acá. Hey, te sientes bien con nosotros. Ya eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Mm? Eso es lo que nosotros estamos buscando como tal. ¿Listos? Por otra parte, uno de los contextos que yo les digo a ustedes para generar contenido, de esos contenidos fuertemente, a mí me encanta algo que se llama Cinegraph, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Esto se llama Cinegraph. Nosotros podemos hacer infografías, videos, podcasts, blog, lo que ustedes, a mí me encanta en este momento hacer esto. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, si ustedes pueden observar, es una imagen, ¿sí? Es una imagen sumergida como un bucle, ¿qué tal es? Pero yo puedo generarle allí en mi página web, por ejemplo, en mi portada en Instagram, en mi portada, y puedo colocar una pequeña reseña, ¿sí? Una pequeña reseña. Créanme que esto llama la atención de muchos de los usuarios, ¿sí? Llaman la atención, ¿sí? Entonces, es empezar, esto se llama contenido, generar contenido frente a un valor agregado, frente a lo que quiere consumir ese cliente, ¿sí? Entonces, luego de eso empezamos nosotros a mirar, hey, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Sí? ¿Cuáles son esas estrategias? Y empezamos a generar, por ejemplo, la primera estrategia, vamos a hablar de estrategias, ¿sí? La primera estrategia es que nosotros tenemos que generar algo que se llama call to action. ¿Qué es el call to action? Es la llamada ya. Es, por ejemplo, es de encerrar, por ejemplo, mucho más arriba me decían que el método AIDA, a mí me encanta, por ejemplo, ahorita es el funnel de conversión, ahorita se llama así el funnel de conversión, y empezamos a nosotros a mirar el famoso call to action. El call to action es cuando hacemos el funnel, que ya se los vengo a explicar acá. Sí, mostrar un momento, les voy a explicar el funnel. Acá está el funnel de conversión, ¿sí? Y ya me regreso a la diapositiva anterior. Entonces, aquí en el funnel de conversión, nosotros tenemos que la primera fase es la fase del descubrimiento, de la conciencia. Es la primera fase que nosotros vemos en la parte del usuario, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo lo atraemos? Con cookies, con Leishman, con plataformas digitales, por ejemplo, con cookies. ¿Qué son los cookies? Los cookies, por ejemplo, ustedes van a ingresar a una página web, o ustedes no les dicen, oigan, esto, denle a aceptar a todos los cookies. ¿Sí les ha pasado? O permítale, o sea, para ustedes poder navegar acá, tiene que permitirle todos los cookies. Es una publicidad totalmente invasiva, porque es una publicidad invasiva, ¿sí? Pero me permite estar presente allí, ¿sí? En las plataformas digitales igual. La segunda, esa es la primera fase. ¿Por qué les digo que es la primera fase de conocimiento y descubrimiento? Porque todos los clientes empiezan a navegar. Todos los clientes. Y cuando los clientes nosotros una vez los captamos, porque los captamos, generamos ese descubrimiento. La segunda fase ya empezamos a generar, por ejemplo, ese interés. El interés, ya cuando el cliente está en ese interés, es que ella quiere ver algo, él quiere ver algo, quiere instruirse. Es, por ejemplo, ahí lo coloco yo, el famoso live chat, el social selling y el insights, que es el live chat. A veces ellos buscan, por ejemplo, que esa experiencia sea un poco más exploratoria. Cuando yo digo exploratoria, es que ellos se sumergen y le dicen, por ejemplo, estamos en una compañía de seguros de carro, seguros de vida, pero entonces la gente no sabe qué seguro comprar, ¿sí? O me voy por Mafre, o me voy por Sura, o me voy por, yo qué sé, ¿sí? Pero entonces yo necesito que ese asesor haga un live chat. Entonces el asesor dice live chat y dice todas las características que tienen cada uno de los seguros y te ayuda a diferenciar cada uno y te dice, para mí es importante que tú tengas un seguro como para motivarlos. Luego hacemos, por ejemplo, ese famoso factor que dice insights. Hay tres clases de insights: insight emocional, cultural y simbólico. Hay tres clases de insights. El insight emocional, por ejemplo, son las emociones que tienen las personas con las marcas. El insight cultural
¿sí? Es frente a esa cultura. Por ejemplo, ustedes no han visto que a veces hay muchos comerciales que lo asemejan a la cultura colombiana, a lo que donde nosotros nos encontramos. Por ejemplo, es muy aquí en Barranquilla, donde yo me encuentro, cuando hay los carnavales, obviamente las marcas que lo patrocinan, una de esas marcas es algo que no les gusta a ustedes, esa marca que no les gusta a ustedes, que se llama Bavaria, Águila, porque a muchos, a ustedes no les gusta, porque a nadie le gusta, ¿sí? Coloca pequeñas cosas, por ejemplo, pequeños imágenes alusivas al carnaval. Eso es un insight totalmente cultural, hace parte de esa cultura, hace parte de lo que está generando el contexto, ¿sí? Y el insight totalmente simbólico es lo que hace la marca, el simbolismo frente al estilo de vida que llevan. Uno de los casos hipotéticos, uno de los casos, por ejemplo, más mencionados es el caso, por ejemplo, de los que les gusta comprar, por ejemplo, iPhone, ¿sí? Chicos, iPhone, ¿sí? Muchos de ustedes tienen iPhone y casi todos, me imagino, no lo saben utilizar para lo que necesitan utilizarlo, simplemente lo utilizan para Facebook, para redes sociales, para mensajería, llamadas y fotos. Ya. Ah, uno que otro juego. Pero sí, yo sé que lo utilizan así, pero ¿qué pasa? El valor que tiene esa marca para mí es el valor que tiene esa marca. ¿Listos? Después empezamos de ese interés, empezamos a la tercera consideración, que es la consideración o el deseo. Empezamos a hablar sobre el edge management del inbound o retargeting. ¿Esto qué es? Experiencia del usuario. ¿Sí? Todo lo que ustedes tienen que hacer es ese usuario, cómo va a generar esa experiencia. Como yo les dije a ustedes la vez pasada. Por ejemplo, si coloco una broca y les digo, muchachos, esta broca puede perforarle hasta el ojo del Inver y empieza la broca, van, y patrocinados por las marcas. Ya cuando el usuario empieza a ver eso, dice, oiga, esta empresa es buena, esta marca, esta ferretería es buena. Entonces empezamos nosotros a mirar eso y ya empiezan a considerarlos a ustedes en la lista de que si yo necesito ir a comprar algo, hey, yo voy a la ferretería tal que allá lo tienen. Luego de esa consideración de SEO llega algo que se llama conversión. Y aquí donde está, por ejemplo, el famoso storytelling que les estaba mencionando atrás, el de las 5 estrellitas, ¿sí? Que es algo que, por ejemplo, y les está diciendo, mira, está el storytelling, está el contenido evergreen y los answers. ¿Qué es el storytelling? Todo lo que nosotros llamamos para que el usuario, por ejemplo, como yo le dije a Jesús, hey, Jesús, coméntame, y eso es publicidad gratuita. Si ustedes le dicen al usuario, hey, ¿sabes qué? Regálame un comentario tuyo frente a cómo fue tu experiencia con mi empresa. Es gratuito y te genera, créanme, genera totalmente el retorno, porque genera retorno. El contenido evergreen, lo que yo les estaba diciendo, creo que quien fue el que le dije, que ya, por ejemplo, los usuarios ya no están interesados, los nuevos usuarios ya no están interesados en las marcas, están utilizados en qué hace tu marca por ese contenido social. ¿Listos? Y lo último que empezamos a mirar fue la retención y la prescripción, ¿sí? El upselling o cross-selling, ¿qué es lo que significa? Es las recompensas que tú le vas a dar a ellos, ¿sí? Es la recompensa, cómo se recompensa a ellos a través de un video, a través, mira, el usuario le encanta que sea partícipe de tu empresa. Por ejemplo, si usted le dice, le toman la foto a su usuario y lo colocan, hey, uno de nuestros mejores amigos acá, mi amigo cliente fiel, tales, o mi amigo cliente leal, tal. Ya el usuario dice, me siento partícipe de esa empresa. Miren que, o sea, son 5 fases del embudo, ¿sí? En las cuales nosotros empezamos a mirar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo que se llama los famosos leads, los leads de las ventas. Como lo último, nosotros, por ejemplo, tenemos capacitación, conversión, venta y lealtad al final. Porque yo les digo a ustedes que no hay cliente fiel, el cliente no es fiel. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a generar esa capacitación, empezamos a generar, por ejemplo, es extraño, empezamos a mirar, por ejemplo, esos blogs, esos medios, por ejemplo, empezamos a mirar contenido SEO o SEM que ustedes ven allí abajo. El SEO es un contenido totalmente orgánico, el SEM es un contenido totalmente pago, ¿sí? Es un contenido pago. Entonces, perfecto, ya dice un contenido de valor, perfecto, muy bien.
Entonces, me ha pasado, bueno, Edwin dice, me ha pasado con compras virtuales. Los vendedores me han solicitado comentarios sobre su producto si llega a tiempo. Exactamente, pero tienes que entender algo acá, Edwin, que cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en línea, cuando nosotros trabajamos en línea, sabemos que utilizamos algo que se llama Only Channel, que es un solo canal, ¿sí? Es un solo canal. El Only Channel es un solo canal. Y nosotros tenemos que entender que el cliente o ese shopper o ese cliente real está totalmente a la expectativa de lo que tú le estás enviando, ¿sí? Entonces, y tú tienes que estar totalmente a la par con él, ¿sí? A generar, oye, mira, recuerda, y si, por ejemplo, el producto va en tránsito, si el producto va en tránsito, tú enviarle un mensaje, señor, por ejemplo, señor Edwin, tu producto está en tránsito, se encuentra hoy por hoy en la ciudad ya de Medellín, ya el día de mañana ya está para proceso de te descargue para que tú lo puedas ir a reclamar o te lo lleven a la casa. Pero es lo que son pequeñas cosas que uno debe hacer por ese, básicamente, por ese consumidor. ¿Listos? Entonces, esos son los pasos para el lead. ¿El lead qué es? El lead, por ejemplo, nosotros vemos que un lead, no sé si muchos de ustedes a veces cuando entramos a una página web, ¿sí? El lead es, por ejemplo, te sale a ti un recuadro, porque te sale a ti un recuadro y le das clic allí. Y en ese clic, de una vez te dice, hey, te puedes registrar. Y cuando te dice te puedes registrar, ¿sí? Ahí cuando te dice eso es un lead. Entonces, el lead me lleva para base de datos, para recordación de marca y para generar ya totalmente contenido. O sea, ese lead me permite ya utilizar básicamente, empezar a utilizar base de datos. ¿Listos? Utilizar base de datos como tal. Entonces, y bueno, aquí ya lo vimos. Y eso fue todo por el día de hoy, chicos. No sé si tengan alguna duda, Lady. Si tienen una inquietud que pudiesen aplicar a sus negocios, aprovechenlo aquí para que él pueda darle respuesta. Casiano Velilla nos dice que excelente charla, muy nutrida la clase, dice Gleisis Carmona. Bueno, aquí hay una pregunta. Jenny Jiménez te pregunta, Diego, según la modernidad, ¿qué estrategias son fundamentales para el desarrollo de nuevas estrategias? ¿Me la repites de nuevo, Lady, por favor? Según la modernidad, ¿qué estrategias son fundamentales para el desarrollo de nuevas estrategias? Bueno, desde la modernidad. Bueno, lo que pasa es que, como les había hablado a ustedes desde el principio, ¿sí? Nosotros tenemos que entender algo, ¿sí? Las herramientas que nosotros hablamos acá hoy, esas herramientas, yo les puedo decir las herramientas ya. El storytelling, por ejemplo, algo que me encanta es, por ejemplo, hacer remarketing. ¿Qué es hacer remarketing? Es, por ejemplo, tomar ese cliente, abordarlo en frío, por ejemplo, alguien me decía la técnica de ida, abordarlo en frío, pero enviarle como una especie, por ejemplo, de información, él queda totalmente, pues obviamente esa información y volver a reenviársela, ¿sí? Pero con otro contexto, eso es hacer remarketing, eso nos ayuda a generar impacto, a generar más que todo impacto. Ok, Jesús León pregunta, finalmente, ¿el cliente se fideliza o no se fideliza? No, el cliente Jesús nunca se va a fidelizar. Seámonos sinceros, o sea, bueno, aquí tuvimos perdón con mi Lady, en verdad. Bueno, aquí tuvimos un inconveniente al principio, porque yo le dije a Lady, Lady, recuerda que el cliente no se fideliza. Entonces Lady me decía, ay, su máquina. Yo le dije, bueno, ya quedó así, yo lo explico en la clase. El cliente no se fideliza, Jesús, nunca se va a fidelizar. Sí, es muy diferente si ustedes me vienen a decir, no, pero es que yo soy muy fiel a una marca. Por ejemplo, yo soy muy fiel a Coca-Cola, ¿sí? Porque muchos dirán, no, yo soy muy fiel, pero seámonos sinceros. Si ustedes van a un almuerzo con su esposa, con su esposo, y yo los atiendo, yo les digo, ustedes me piden el almuerzo una Coca-Cola, y yo les digo, no, muchachos, ¿sabe qué? Solamente productos Postón, ustedes no se van a parar, o sea, ustedes piden alterno. O sea, nadie es fiel a una marca. Simplemente el cliente se puede retener, ¿sí? El cliente se retiene mediante unas acciones, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones? Por ejemplo, prestarle de forma óptima ese servicio, ¿sí? Prestarle de forma óptima, estar muy interesado en él.
¿sí? Es ahí cuando el cliente totalmente se retiene. Es, por ejemplo, cuando ustedes llaman ustedes no han o quien ha intentado llamar a ti o a Claro, a UNE o a todos estos para salirse. Espero la pasamos por el área de fidelización. Y el área de fidelización, pero venga, muchachos, esto, venga, le bajo. Y ustedes se quedan como que, ¿cuánto es que me baja? Y ustedes, no es fidelizar, es retener. ¿Sí me dice comprender? Sí, bueno, vamos acá nuevamente a recordar de todos los conectados. No todos han respondido la encuesta para recibir sus certificados. Recuerden que es únicamente los que diligencien el formulario podrán recibir su certificado de asistencia. Entonces, no desaprovechen esta oportunidad para que puedan estar certificados, valga la redundancia, con esta Ujú. charla tan interesante que nos acabó de dar Diego Duarte. Aquí Marlon Torres nos pregunta, ¿cuál es la clave para la venta de un servicio? ¿Contar con la multiplicación de un buen mensaje del cliente? Bueno, para el evento, recordemos que el servicio es un producto intangible, ¿sí? El servicio es un producto intangible que a veces los usuarios a adquirirlo sienten cierta, por ejemplo, como les dijeron, siento nerviosismo, nerviosismo con expectativa, ¿sí? Aquí lo que nosotros tenemos que darles a ellos es una confiabilidad, ¿sí? Una confiabilidad total y que ellos tengan que, por ejemplo, que ellos digan y reintegren. Por ejemplo, algo que a nosotros nos llama la confianza es, por ejemplo, es montar todas esas historias, por ejemplo, lo que yo siempre les vengo diciendo, esas historias de usuarios vividas, esas historias de usuarios que ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes tienen clientes, miren, chicos, si ustedes tienen clientes, a cada cliente no se les quita nada. Créame que y sus clientes lo hacen. ¿Saben por qué? Porque a ellos les gusta ser partícipe de la empresa. Entonces, ese cliente dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer, entonces, genial, perfecto. Si quieres, te tomas una foto y colocas dentro de esa página web, esos clientes totalmente, por ejemplo, o cómo es que me gusta colocarle a mí, por ejemplo, clientes selectos de empresa. Y colocan esas grandes empresas, grandes marcas, a esos clientes respetables, esos clientes que ustedes manejan, mira, eso genera uf, un nivel de confianza brutal. Créame, y es publicidad gratis. Y es que lo más chévere, gratis. Que a todos nos gusta. Diego, acá Ujú, Julio Ramos también nos pregunta, ¿el ujú. servicio a domicilio se podría manejar para un mercado boca a boca? Lo que pasa es que ahí estamos empezando a interactuar, ¿cierto? Interactuar con un marketing tradicional, ¿no? El mercado boca a boca fue fuerte, porque fue fuerte en sus inicios. Eh, pero hoy, por ejemplo, hoy por hoy, seámonos sinceros, ya por ejemplo, hoy tenemos comunidades en los cuales nosotros podemos manejar un mercado totalmente amplio, un mercado en el cual yo puedo enviar una información y muchos lo ven, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Estamos en el Burger Fest. ¿Sí sabían o no sabían? ¿Sí sabían que estamos en el Burger Fest o no? ¿Y cómo lo supieron ustedes que estábamos en el Burger Fest? Cuéntenme. Y ustedes como, bueno, Julia dice, uy, ¿cómo así? Me estoy perdiendo de la hamburguesa. Pero ¿cómo sabían ustedes que estábamos en el Burger Fest? Exactamente, por redes. O sea, empezamos nosotros a que, ojo, por contenido frente a redes sociales, por contenidos. Ese contenido es más poderoso que un mensaje boca a boca. Miren lo que es. Ahora sí me lograron captar por qué es la importancia del contenido. Miren la importancia de generar un buen contenido, chicos, porque es la importancia de generar un buen contenido como tal, ¿sí? Miren y miren que todos ustedes me están diciendo, ¿sí? Diego, y si tuviéramos que resumir esta clase en unos tips, así como nos gusta a todos, ¿de qué Ajá. manera podemos tener una mejor experiencia con nuestros clientes? ¿Cuáles serían como esos tips que tú les podrías entregar
a nuestros ferreteros y a todos los asistentes que nos acompañan hoy. Bueno, el mayor tips ahorita, miren, ustedes conocen a sus clientes. Ustedes conocen cuál es el valor agregado de ellos, cuál es ese mercado real. Primero que todo, tracen un objetivo. Ese es el momento de trazar un objetivo. Segundo, elaboren totalmente una campaña publicitaria, una campaña de mercadeo muy bien estructurada, una campaña que se pueda diferenciar entre las demás. Tercero, esa campaña debe ir acompañada de por ejemplo, de un equipo, ¿sí? De un equipo financiero, porque como les dije a ustedes al principio, como los recursos humanos, como los recursos financieros, somos limitados, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes en eso y tenemos que ser objetivamente en eso. Y cuarto que todo, empezar a estructurar muy bien esa campaña en el tiempo que sea posible. ¿Por qué? Supongamos, vamos a hacer un ejercicio un poco subidito de nivel, ¿vale? Y me perdonarán ustedes acá, ¿vale? Supongamos. Yo, imagínense que yo creo y yo, por ejemplo, tengo una empresa de condones, de preservativos, ¿sí? Entonces la empresa de preservativos que yo tengo se llama La Aguja que Más Puya. Entonces la empresa de mi condones se llama La Aguja que Más Puya. Pero resulta de que yo digo, voy a sacar mi condón, mi preservativo, el día viernes de Semana Santa. ¿Será que tendré un impacto deseado o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí tendría un impacto deseado o no? Ojo, viernes de Semana Santa. Viernes de Semana Santa. No, no es el momento. No, bueno, Lacey dice, bueno, sí, puede ser. Cultura. Ojo, miren lo que me dice Katy. Miren lo que me dice Katy dentro del chat. Culturalmente no. Y recuerden que nosotros, y yo les había hablado de los insights. De los insights. Tres clases de insight. Cultural, emocional y simbólico. Tres clases de insights. ¿Por qué? Culturalmente somos un país totalmente tradicionalista. ¿Recuerdan cuando les mostré, por ejemplo, la imagen de las dos médicas? Somos un país tradicionalista. Tenemos que entender qué es, por ejemplo, sí, a veces abordamos temas, sí, abordamos, por ejemplo, cosas muy diferentes y queremos hacer la diferencia, pero que esa diferencia vamos subiéndole poco a poco, ¿sí? No es de riendazo, ¿listo? Y eso es, o sea, es totalmente ser un valor totalmente agregado, un contenido un poco diferente a los demás. Exactamente, los productos tienen un nicho de mercado y un producto, y nosotros tenemos que diversificar ese nicho de mercado. Recuerden, diversificar ese nicho de mercado. Sí, claro, los insights se pueden llevar a cabo de las peluquerías, totalmente, totalmente. Se puede hacer totalmente, Adriana, un insight totalmente simbólico o un insight totalmente emocional, muy brutal. Lo puedes lograr, claro, total, se genera. ¿Qué otra pregunta tienen? Jocelyn había dicho que el marketing de boca a boca se trata de que un cliente recomiende la marca, productos o servicios a otros clientes y que ella le ha funcionado. Pero utilizar las herramientas de redes sociales es una estrategia de venta muy buena. Sí, claro, lo que pasa es que el boca a boca, lo que yo les vengo diciendo, o sea, ya es muy tradicional. Es algo que ya quedó, lo seguimos haciendo, sí es bueno, no digo que no, todo empezó de allí, pero mira que el boca a boca tú lo puedes llevar mucho más fuerte frente a algo que tú tienes en tu celular que se llama Google Business. En Google Business ya tú puedes montar tu empresa, colocas qué horario vas a atender, colocas, por ejemplo, el horario de inicio, colocas, por ejemplo, ofertas tus productos, colocas las imágenes de tus productos. O sea, todo eso lo puedes colocar y funciona mucho. O sea, créeme que funciona mucho más acertado. ¿Qué tipo de venta se queda más utilizar a una empresa? ¿Si el boca a boca o la venta online? No, o sea, yo creo que son mercados, o sea, lo que yo les vengo diciendo, el marketing tradicional sigue también predominando, simplemente nosotros hemos adaptado una serie de estrategias para poder amoldarnos y poder, por ejemplo, potencializar todo, ¿sí? Eso es potencializar.
Pero creo que si ustedes quieren, por ejemplo, tener un menor esfuerzo y un mayor alcance, obviamente utilizar las herramientas digitales, o sea, es lo más adecuado, es lo más adecuado como tal. De antemano quiero darles las gracias a todos los que se conectaron durante este webinar. Muchísimas gracias por su participación activa. Estuvieron muy atentos a la conferencia. Gracias por interactuar con Diego. Gracias por despejar sus dudas. Esa es la razón por la que hacemos este webinar y dejamos al final la sesión de preguntas para que les podamos dar respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, recuerden que pueden también proponer contenidos a través del correo electrónico campus.ultra@ultracem.co, y si quieren estar enterados de todas las actividades que hacemos de capacitación, pueden seguirnos a través de las redes sociales de Cemento Ultracem. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Que tengan una feliz tarde. Un saludo desde la virtualidad y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, chicos. Bueno, feliz tarde para todos. Chao. Chao, chao.